Estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Marco Antonio Puerta. ¿Qué tal? Me gustaría saber si el audio está correcto para iniciar la sesión. Tenemos en la sala a Walter, Nora, Alberto, Américo, Arturo, Augusto, Carlos, César, Christopher, Daniel, en fin. Sí, se Seguimos. escucha. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Muy Sí, bien, sí. perfecto. Muy bien, se escucha bien. Muy bien. Bueno, vamos a conversar un poco acerca de la Bolsa de Valores de Nueva York y sobre todo haciendo algunas observaciones y algún análisis de lo que viene sucediendo, de lo que viene sucediendo. Y para ello vamos a entrar a la plataforma de Investing. Entonces, recordando un poquito cuáles son los conceptos que nosotros habíamos compartido a lo largo de las capacitaciones que hemos tenido. Nosotros debemos tener en cuenta que hemos venido trabajando con velas semanales principalmente para detectar la tendencia, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros estamos al tanto de eso, estamos al tanto de que aplicando nuestro método con velas semanales y con media móvil de 30, pues si quitamos la última parte del gráfico del Standard Poor's 500, hasta ahí vemos, por ejemplo, que la tendencia es alcista, ¿verdad? No sé si todos estamos al día, digamos, con los conceptos. En todo caso, un pequeño recordar que es tener en cuenta las velas semanales y la media móvil de 30, en este caso de 30 semanas. Entonces, he recortado la última parte del gráfico solamente para mostrar que la tendencia se muestra alcista hasta este momento, ¿no? Y recordando que, vamos a quitar esto, recordando que la tendencia se considera alcista cuando las velas semanales están por encima de la media móvil de 30, pero además esta línea media móvil de 30 apunta al alza. O sea, no podemos decir que es tendencia alcista si la media móvil apunta hacia un costado, así las velas estén por encima, o si, peor aún, la media móvil apunta hacia abajo. Y si tenemos las velas en esta posición y la media móvil al alza, tampoco se considera alcista porque las velas deberían estar encima de la media móvil y no por debajo. ¿Perfecto? Entonces, digamos, lo que nosotros estamos buscando es que la situación sea así. Velas semanales por encima de la media móvil de 30. Un pequeño recordar del concepto que nosotros hemos manejado a lo largo de las capacitaciones que hemos tenido. ¿Perfecto? Entonces ahí está. Hasta ahí está alcista. Pero los problemas han venido cuando las velas semanales han comenzado no solamente a atravesar la media móvil y ubicándose por debajo de la media móvil, sino que además la media móvil dejó de estar apuntando al alza y lo que es peor, se fue lateralizando en esta zona de acá y luego apuntando hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, nosotros habíamos comentado que en cualquier acción que tengamos en nuestro portafolio, ver el mercado con esta situación, con este panorama, con las velas cruzando la media móvil hacia abajo, significaría, digamos, por precaución, vender las acciones que tengamos. Y siempre, antes de invertir, primero ver cómo está la bolsa, ver el gráfico, y luego de eso, buscar acciones
que si el mercado está alcista, buscar acciones que también estén en tendencia alcista. Perfecto, entonces aquí hay una vela roja larga, por ejemplo. Cuando nosotros vemos una vela roja y más larga de lo común, por ejemplo, podríamos considerar velas rojas largas previas, esta de acá, por ejemplo, esta de acá, esta de acá, esta de acá, por ejemplo, estas que he encerrado en círculo, las 4 primeras, tienen una longitud, una altura, que están muy parecidas entre sí. Pero esta última es una vela mucho más larga, o si no es mucho, pero sí es más larga que las anteriores. Y además está cruzando la media móvil. Entonces, esto es un signo de alerta, ¿no? Un signo de alerta. Entonces, nosotros, por precaución, en ese momento deberíamos salir del mercado. Muchos de nosotros, creo, por lo que he estado leyendo en los comentarios del grupo que tenemos, porque todos los que estamos aquí somos exalumnos o alumnos en pleno curso, ¿sí? Creo que no hemos salido del mercado, porque existe una tentación que es, yo no voy a salir del mercado perdiendo, ¿no? Voy a esperar a que los precios se recuperen. Si nosotros tenemos quizás acciones como Amazon, Amazon, Apple, Microsoft, podríamos hasta cierto punto sostener las acciones, porque si nosotros, por ejemplo, vemos el caso de Microsoft y lo vemos en el largo plazo, ¿no? Con velas semanales, a ver. Vemos que en el largo plazo es alcista, ¿no? Es alcista. O sea, es como una inversión pasiva. Podríamos, hasta cierto punto, sostenernos con estas acciones, Microsoft, Apple, porque en el largo plazo se muestran alcistas, ¿no? Amazon, a pesar de las crisis, a pesar de los baches, a lo largo del tiempo se recuperan. Pero ojo, cuando tiene momentos de bajada o lateralización, por ejemplo, esta lateralización ha durado más de año y medio, ¿no? Más de año y medio. Entonces, también es, digamos, como enfriarnos un poco en mantener las acciones cuando la tendencia no es alcista, en este caso. A ver, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Entonces, si bien es cierto, hay fundamentos para poder comentar en esta ocasión, como en cualquier otra charla, por lo que viene sucediendo en la bolsa de valores, aquí lo estamos viendo más que todo desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque en el gráfico se traduce lo que viene sucediendo en la situación real, económica, en Estados Unidos. Entonces aquí definitivamente la tendencia, no hay que preguntarnos si la tendencia es alcista, bajista o lateral. La pregunta que nosotros siempre debemos hacernos ¿es tendencia alcista? ¿Sí o no? No nos interesa identificar si es lateral, si es bajista. Lo interesante, lo principal ¿es alcista o no? Porque nosotros debemos estar en el mercado alcista, ¿no? Ahora, nosotros hemos compartido en el curso un método, un método que es el que yo particularmente a lo largo de los años he ido aplicando y que es lo que he compartido, pues, repito, en el curso. Esto no significa, porque esto también en algunos momentos, especialmente con personas que no pertenecen al curso y con los que se intercambian ideas, um,
consideran que lo que yo digo, por ejemplo, en algunos conceptos, algunas cosas, consideran que estoy errado. Pero toda opinión es válida porque hay muchos métodos para invertir en la bolsa. Y no solamente en la bolsa, sino en cualquier mercado financiero. Lo que yo estoy mostrando y lo que he enseñado en el curso es el método que a mí me ha dado resultado y con lo cual yo he venido trabajando y tratando siempre de estar atento al mercado por algunos cambios que se puede hacer en el método. ¿Sí? Entonces, a mí me pueden refutar porque otras personas lo pueden estar viendo con otros ojos, con otro enfoque, con otra estrategia. Entonces, lo que para mí puede estar bien, para otra persona de repente no, porque está aplicando otra estrategia y por lo tanto su forma de invertir no es acorde a los principios que yo tengo y viceversa. Entonces, por ejemplo, el método que nosotros hemos compartido significa que nosotros debemos invertir cuando la tendencia del mercado y de las acciones sean alcistas. Pero hay otras personas que quizás invierten tratando de aprovechar las oportunidades de la volatilidad, lo cual desde mi punto de vista es de alto riesgo, pero si alguna persona, si hay traders que logran sacarle provecho a eso, me parece bien, sino que no se ajusta a los principios que nosotros compartimos a través del curso. Perfecto. Entonces, sin embargo, yo soy totalmente de una mentalidad abierta y lo que yo puedo, digamos, absorber como parte positiva, bienvenida sea. Es más, yo lo que yo he tratado de compartir también es porque hay personas como por ejemplo grandes traders e inversionistas que tienen una filosofía y sus principios que se ajustan a lo que nosotros compartimos en el curso y porque además han logrado importantes premios, logrando los primeros lugares en torneos internacionales de bolsa. Stan Weinstein, más que todo, es para mediano y largo plazo, en cuyas tesis nosotros hemos depositado nuestro método. Y los demás son más que todo traders para swing trading, ¿no? Que implica inversión de días, de varios días, como por ejemplo Mark Minervini, Dan Sanger, William O'Neill, Jess Livermore, David Ryan. Son personas que han logrado cosas importantes en torneos internacionales. Por ejemplo, Mark Minervini con más de 330% de ganancia haciendo trading el año pasado 2021. ¿No? Y ese no solamente fue una vez, ha logrado varios torneos internacionales aplicando su método. Entonces, similares métodos, o sea, con algunas variantes, pero bajo los mismos principios, se encuentran Dan Sanger, el número 4, el 5, el 6. ¿Sí? Entonces, si estas personas han logrado grandes rentabilidades, y lógicamente que no es algo fácil de aplicar, pero es en lo que se ha basado nuestro curso, es en lo que se ha basado lo que yo aplico, y es en base a ello lo que estoy explicando acá y lo que hemos aprendido. Bien, entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Bueno, bajo, digamos, este punto de vista, nosotros no deberíamos hacer nada, ¿no? No deberíamos hacer nada porque el mercado es bajista. Por precaución, no deberíamos hacer nada hasta esperar que el mercado retome la tendencia alcista. ¿Esto qué significa? Que las velas semanales se ubiquen por encima de la media móvil de 30 y que la media móvil de 30 a su vez comience a apuntar hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos esperar. Sin embargo, para quienes, pues, por ejemplo, quieren comprar y guardar para el mediano o largo plazo, digamos, desde un 20% de caída del Standard & Poor's 500, un 20% de caída hacia abajo, por ejemplo, este punto es el máximo, acá. El pico del Standard & Poor's 500. Yo jalo esto y el peor punto fue aquí.
Y a la izquierda, en el cuadro que aparece con un ribete azul, aparecen números rojos hacia abajo del recuadro, menos 27,47%. Quienes deseen comprar y guardar, por ejemplo, desde ahí el SPY, por ejemplo, considerándolo 20% abajo desde el pico máximo, más o menos por ahí, en 383 el SPY. 383 para abajo se podría considerar compras escalonadas, ¿no? No todo el dinero ahí, sino una parte del capital, y esa parte del capital irla comprando. Por ejemplo, una parte a 384, otra parte, por ejemplo, cada 5 puntos abajo, o $5 abajo, 380, vamos a redondear, 385, 380, 375, 360, por decir, ¿no? O cada $10 abajo, dependiendo del capital y la capacidad de cada uno. Y con cautela, ¿no? Con cautela. Ahora, no sabemos nosotros dónde es el piso. Eso nadie lo sabe. Muchas veces me hacen la pregunta si habremos tocado fondo. Es que eso nadie lo puede saber. Ni siquiera los campeones que aparecen acá, ¿no? Nadie tiene la bolita de cristal. Nadie puede saber dónde es el piso. Y el hecho de adivinar el piso suponiendo que lo logramos, eso no significa que nos va a volver a nosotros. A ver, cerramos los micrófonos. A ver, a ver. A ver, por favor, cerramos los micrófonos. A ver, listo. Bien, entonces les decía que nadie puede adivinar el piso. Y si alguien lo adivina, porque en algún momento va a haber piso seguramente y mucha gente va a comprar seguramente, pero no es por análisis, o no es tanto porque ha tenido la visión. Es, quizás un poco sí, pero nadie tiene la certeza. Nadie tiene la certeza. Nadie sabe en qué momento se va a producir el punto de quiebre. Por lo tanto, quienes pueden ser mediano placistas o largo placistas, del 20% de caída de la bolsa hacia abajo, que puede ser más, puede ser 25, 30, 35%, ¿no? Como en el caso de la pandemia, que si no me equivoco fue un 35% desde el punto máximo hasta la peor caída acá, por el tema de la pandemia, claro, fue 35%, ¿no? Entonces se podría ir comprando en todo caso, pensando en ir entrando en 20%, 25%, 30, 35%. Y podría ser un poco más también, o sea, todo es posible. Nadie puede saber el punto de quiebre. Pero si se piensa comprar a largo plazo, a mediano plazo, no es mala idea, por ejemplo, comprar el SPY como ETF que representa a la Bolsa de Nueva York. Christopher me dice, si quiero diversificar, ¿qué monto mínimo podría considerar en cada entrada? Más que monto, sería el porcentaje del capital, ¿no? Yo te sugeriría máximo, máximo la mitad de tu capital, eso dividido entre unas 5 partes. O sea, por ejemplo, si consideramos que el Standard Poor's 500 se cae 20%, y de ahí vas a comprar escalonadamente, puede ser entre 20 y 35%. Y cada 5% abajo se puede ir comprando. Dentro de ese 50% de capital que estarías disponiendo para esa inversión. Entonces, cae 20%, utilizas, digamos, divide tu capital entre 20 y 35%. ¿Cuántas compras se podría hacer entre 20 y 35%? A ver, 20 es 1, 25 2, 33, 35 serían 4. Tu capital, que es la mitad de todo el capital, entre 4 partes. Y compras a 20%, 25%, 30%, 35% abajo, ¿no? Y otra posibilidad también podría ser válida, es que si, por ejemplo, compras con un 20% abajo
y luego un 25% abajo, tu promedio en ese momento va a ser del 22.5% abajo. Pero si la bolsa rebota, y rebota bien como ha sucedido en estos días, si estás obteniendo una ganancia, no estaría mal de que la pudieras vender, ¿no? Esa sería una alternativa también. Aquí estamos soltando un poco ideas, ¿no? Un poco las ideas. Después vamos a hablar también de la posibilidad de invertir cuando hay un cambio de tendencia, según algunos indicadores que vamos a ver acá en análisis técnico, y también las posibilidades de invertir en acciones. Entonces vamos a hacer tres enfoques distintos, ¿sí? Entonces acá es como comprar a la baja, es cierto comprar a la baja, pero estamos invirtiendo en un ETF que representa la bolsa, que sería el SPY, ¿sí? El SPY. Y como vemos, el SPY a lo largo del tiempo es alcista, a pesar de las peores situaciones que ha vivido la bolsa, que ha vivido Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, acá fue una caída terrible cuando se produjo la crisis hipotecaria, ¿no? Una caída de alrededor del 57%. Y sin embargo, la bolsa se recupera en el largo plazo. Comprar acciones en esta situación, yo lo veo un poco más riesgoso, así sean de empresas grandes, porque uno no sabe lo que puede pasar a medida que pase, si pasa demasiado tiempo, las empresas que en estos momentos son blue chips, o sea, son las más importantes de la bolsa, no necesariamente toda la vida van a ser blue chips. En algún momento pueden dejar de serlo, ¿no? Entonces, tenemos el caso de Facebook, que está bastante golpeada, ¿no? Entonces, es una candidata a dejar de ser eh, una blue chip claramente fuerte, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Esta caída es demasiado grande. Entonces, eh, las empresas también se pueden ver afectadas por la situación económica, lógicamente, del país. Entonces, invertir en acciones en esta situación es, de todas maneras, riesgoso. Yo sugeriría, en todo caso, un ETF como el SPY, que replica a la bolsa misma. Y recordemos que la bolsa, en el caso del Standard Poor's 500, está representado por 500 empresas de las casi 10.000 que se negocian en la bolsa. Entonces, hay una gran diversificación ahí. Entonces, acá me preguntan, ¿cómo veo el dólar para el mes de noviembre? En el caso, si suben las tasas de intereses, pues lógicamente que el dólar se va a seguir revalorizando, ¿no? Acá nosotros podemos ver en el gráfico, por ejemplo, por acá me parece que lo tengo al dólar. A ver, un segundo. Este es el índice del dólar. Y desde nuestra óptica de velas semanales y media móvil de 30, el índice del dólar está alcista, ¿no? Claramente. Claramente alcista. Bueno, volviendo a lo nuestro, ¿qué opino de Facebook? Bueno, no me gusta para nada, ¿no? No me gusta para nada, porque no solamente ha caído feo, sino que está más feo de todas las otras grandes. Miren, 68% abajo. Miren, yo quiero recalcar en algo, y repito, es el punto de vista desde la estrategia que nosotros hemos mostrado en el curso. Hay otras estrategias, lógicamente. Hay otras formas de enfocar el mercado. Hay otras formas de invertir. Pero yo les comparto lo que, desde mi punto de vista, es lo que yo hago o practico y es lo que quiero transmitir. Nosotros debemos invertir siempre pensando que hay 4 ciclos
en el proceso bursátil, en el ciclo bursátil. La etapa 1, etapa 2, etapa 3, que es la meseta, y 4. ¿No? En estos momentos estamos en la etapa 4. Si recordamos un poco lo que hemos transmitido en el curso, nosotros deberíamos invertir en la etapa 2, en la etapa alcista. No en la etapa 1, que es de lateralización, por dos motivos. Primer motivo, porque esta lateralización, en primer lugar, no sabemos cuánto puede durar. Tenemos caso de Amazon, por ejemplo, que ha durado más de año y medio. O sea, en este plan no podemos congelarnos año y medio, ¿no? Lateralizando, lateralizando constantemente. Segundo, el fin de la lateralización no significa necesariamente que esto implicaría el inicio de la etapa 2. Puede ser al final del canal, al final de la lateralización, una caída. O sea, siempre la lateralización va a tener un final que ya sea, va a ser para arriba o va a ser para abajo. Entonces, si a mí me parece interesante una acción, pero está lateralizando, nada me garantiza que al final de esa lateralización va a ser hacia arriba, ¿no? Pensando que yo voy a comprar a buenos precios por acá y que después va a subir. Puede ser lo contrario. Al final de la lateralización se puede iniciar una etapa bajista. Por lo tanto, no es muy conveniente invertir en etapa de lateralización. ¿No? La etapa 2 es donde nosotros deberíamos estar y aprovechar la subida. Luego viene la etapa 3, que también es lateralización. Luego de una interesante subida, acá, entramos a la etapa 3. Pero esto no significa necesariamente que luego de la etapa 3 va a caer y se inicia la 4, ni tampoco significa que luego de la etapa 3 esto va a continuar al alza. Por lo tanto, nuevamente, al igual que en la etapa 1, nosotros no deberíamos estar en la etapa 3, porque en primer lugar nos podemos congelar un buen tiempo acá. Ya sea que porque está descansando la acción luego de una subida fuerte, o ya sea porque al final del canal se va a iniciar la etapa 4, etapa de caída. Perfecto. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Nosotros dónde debemos estar? En la etapa 2. Pero resulta que nos estamos aburriendo porque ya está pasando buen tiempo, buena cantidad de meses, estamos en la etapa 4 y no hay cuándo se recupera el mercado. Mientras tanto, muchos nos hemos quedado enganchados porque no vendimos al iniciarse la etapa 4 o al iniciarse la etapa 3, y muchos sí han salido, ¿no? Muchos sí hemos salido, pero no se reinicia la etapa 2. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Bueno, para quienes son cautos, esperar que se inicie la etapa 2. ¿Qué hacen los grandes? Por ejemplo, Marvin Nervini no está comprando, no está invirtiendo, ¿no? ¿Es un año perdido? Bueno, preferible perder un poco de tiempo que perder dinero, ¿sí? Hay que conservar lo ganado. A ver, un segundo, por acá me hacen un comentario. A ver, vamos a seguir explicando un poco y después comento en función a las preguntas. Bien. Vamos a hablar un poco en lo que yo he estado haciendo, por ejemplo, con poco capital, es lo siguiente. Tenemos el Standard & Poor's 500. Tenemos el Standard & Poor's 500. ¿Qué es esto? Aquí nosotros podemos trabajar en función a lo siguiente. Yo lo que he estado haciendo es analizar desde el punto máximo al cual llegó la bolsa, que fue pues a fines o principios de año, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cuál ha sido el comportamiento de la bolsa? Entonces, en función al comportamiento del Standard & Poor's 500, en primer lugar, lo que yo he hecho es establecer
líneas de soporte y resistencias. Esta línea que aparece acá es el techo o resistencia, porque aquí vemos que rebota en la parte superior, rebota en la parte superior, y eso lo proyecto hasta acá. Y fíjense, ha vuelto a ese nivel y de ahí cayó. Por acá, por ejemplo, acá hay un techo también, ¿no? Porque hay varias velas tocando ese nivel. Yo suelo colocar la línea de resistencia en el cuadrilátero que muestre la parte superior más arriba. Entonces lo ubico ahí. No lo ubico sobre la línea máxima, ¿no? Del máximo, del AIG, sino en la parte superior del cuadrilátero, que es esta vela de color verde, y en esa parte es donde coloco o suelo colocar la línea, ya sea de soporte o de resistencia, en este caso de resistencia o techo. La proyecto y vemos que, curiosamente, esta línea ha servido de alguna manera de punto de referencia para el comportamiento de estas velas de acá. Hay que tener en cuenta que no es algo exacto, pero sí se puede convertir en una zona, ¿no? Muchos analistas técnicos consideran que no debería ser una línea, sino una zona. Entonces, cuando hablamos de zona, podríamos trabajar con dos líneas paralelas. Si yo, por ejemplo, aquí pongo otra línea, podría establecer una zona de techo entre estas dos líneas de color violeta y ahí establezco la zona de techo, ¿no? Porque es muy subjetivo, o sea, lo que para mí, por ejemplo, puede ser el techo acá, otra persona puede colocar la línea de techo un poquito más abajo. Es referencial, pero igual acá no sirve, porque vemos que acá el precio comenzó a fluctuar en ese nivel, ¿no? Finalmente lo rompió y cayó hasta este nivel. ¿Y esta línea de dónde procede? De acá. Aquí había un piso, la hemos proyectado. Miren, esta línea que es piso acá, acá se convirtió en techo. Techo, piso, piso. Acá la rompió y se fue hasta acá. Igual, la línea de abajo la he colocado en la parte más baja de esta vela. ¿Sí? Aquí estoy trabajando con velas diarias, ¿sí? Estoy trabajando con velas diarias para explicarles después lo siguiente. Aquí rebota y acá hay un techo. Cae nuevamente acá. Ojo, esta vela estuvo atravesando la línea de piso, pero no terminó por debajo, ¿no? Entonces, es una vela que está atravesada por la línea del piso, o la zona de piso, como se le quiera llamar. El mercado está rebotando estos días, y acá hay un punto importante en este nivel de techo. Hay que ver qué va a suceder. Bueno, con todo esto, lo que yo les quiero comentar es lo siguiente. Yo lo que particularmente he estado haciendo, y es algo riesgoso, definitivamente, por eso no me he atrevido mucho a compartirlo, pero en vista de las preguntas también que me suelen hacer, pues me animé a hacer este webinar. Es lo siguiente, yo, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con el ETF QQQ. No sé si todos saben cuál es el ETF QQQ, a qué representa. El QQQ representa al ETF, es un ETF que representa al Nasdaq, ¿sí? Al Nasdaq. Y lo tenemos acá. Lo pongo y ahí está. Que es muy parecido, ¿no? Es muy parecido al índice, al ETF SPY en el sentido de que los dos son índices principales de la bolsa. Pero ¿por qué me gusta más el QQQ? Porque es, digamos, un poquito más volátil. O sea, puede generar un poquito más de rentabilidad y lógicamente es un poquito más riesgoso que el SPY. Pero tiene más margen, tanto para arriba como para abajo. Entonces, este es el ETF que yo vengo utilizando y comprando a la caída. Y aquí, con esta otra plataforma quiero mostrar
lo siguiente. Nos vamos con velas diarias hacia principios del año 2022. Acá empezó el dolor de cabeza para muchos. Entonces aquí, analizando un poquito, vamos a retroceder esto. Vamos a ver, por ejemplo, acá, voy a utilizar mucho los porcentajes. Porcentaje de caída desde el punto máximo, por ejemplo, desde aquí hasta acá. Hay un detalle que hay que considerar importante. Cuando en zonas de techo o en general, si nosotros no sabemos el techo porque estamos en nuevos máximos, hay demasiada volatilidad del mercado, es sumamente peligroso entrar ahí, ¿no? Uno dice, me he perdido pues unas timbas buenas, ¿no? Para arriba, para abajo, la han subido, la han bajado, la han vuelto a subir. Yo particularmente me abstengo de entrar en esos momentos de alta volatilidad, porque normalmente las altas volatilidades preceden a la caída. Cuando nosotros estamos en tendencia alcista, digamos, por decirlo de alguna manera o por graficarlo de alguna manera, es algo más suave. En tendencia alcista de la bolsa en general. Las altas volatilidades se muestran cuando es caída y es más brusca, ¿sí? Por eso acá se le considera a los toros que representan a la subida y los osos a la etapa bajista, ¿no? Entonces, la subida, digamos, es algo más suave y más prolongada, y la tendencia bajista es más volátil y más precipitada, ¿verdad? Y cuando entramos en algún momento del mercado donde empieza a ser demasiada volatilidad, generalmente esto precede a una caída. Entonces, acá vamos a considerar lo siguiente. Estamos en el QQQ. De acá hasta este punto, ha bajado 16 y algo más por ciento. Lo podemos ver al lado izquierdo. Al lado izquierdo en el cuadrilátero, en la parte inferior de ese cuadrilátero, dice 16.94%. 16.94%. Ahora, de ahí hacia arriba, ¿cuánto rebota? 10.67%. Ha rebotado más de la mitad de la caída, ¿no? Porque la mitad de esta caída es, si es 17%, la mitad sería 8,5%. Entonces yo veo que esto rebota más del 8,5%, rebota casi 11%, 10.76%. Entonces, a partir de ello, comienzo a ver las caídas acumuladas y lo que hago es tratar de comprar en función a este estudio que estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, hay un 13%. ¿Cuál es el rebote? Debería ser la mitad, 6,5. ¿Cuánto rebotó? 9.78. 9.78. Entonces tenemos una caída de 17%, otra de 13%. Pero hay algo más. Acá hay una caída más prolongada. Si lo medimos desde acá hasta acá,
voló el 13%, voló el 17% y se fue 23%, más de 23%. Pero hay un detalle, no lo considero desde acá. ¿Por qué? Porque en esta parte, aquí, hay esa volatilidad que les estuve mencionando. Esto. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la octava vela define hacia abajo. ¿Sí? Esto empezó acá y terminó acá. Empezó arriba, terminó abajo. Empezó abajo, terminó arriba. Cerramos, por favor, los micrófonos. Volvemos. Entonces, acá hay volatilidad. Volatilidad. 8 velas prácticamente haciendo volatilidad. Entonces ya no considero el pico desde acá arriba, sino desde este punto. Cuando hay volatilidad, no considero ya el pico de acá atrás. Entonces, acá hay otra etapa también de volatilidad, que es esta. Acá también. Podríamos considerar de esta primera vela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta casi 9 velas. Profesor, pero vamos a perder tiempo, ¿no? Me pueden decir, o sea, vamos a tener que tener paciencia de araña para poder pescar estas oportunidades. Bueno, efectivamente, pero hay que tener paciencia, pero se puede generar algo de dinero a no hacer nada. O lo otro sería esperar que se inicie la tendencia alcista, ¿no? Entonces, acá no considero tampoco porque hay otra zona de volatilidad. La primera era acá y la segunda se generó acá. Yo tomo en cuenta desde este punto de acá arriba y jalo hasta acá. ¿Cuánto de caída hay? 13.73%, casi 14%. La mitad debería rebotar, por lo menos 6,5%. ¿Cuánto rebota? 7.59. 7.59. Entonces, a partir de esto, entrar a comprar escalonadamente cuando haya una acumulación de por lo menos 13% a la baja. Estamos trabajando con un índice, ¿sí? No es una acción. Esto no lo podríamos aplicar a una acción, a las acciones de una empresa, porque ahí sí la cosa es mucho más peligrosa, porque hay noticias de por medio, las acciones son mucho más manipulables, el mercado, si el índice lo suben y lo bajan como le da la gana a los grandes, pues en las acciones mucho peor. Entonces, esto solamente con índice, que puede ser el SPY o puede ser, en este caso, el QQQ. Aquí, otra caída. Desde este punto hasta acá, por ejemplo, es 14%. Rebote, 7%, 9%. Si es menos de 13, no entrar. Acá cae ¿cuánto? 7% nada más. Rebotó, bueno. Acá empezó supuestamente a subir, ¿no? Supuestamente un cambio de tendencia, porque, bueno, aparentemente un cambio de tendencia, ¿no? No era tendencia alcista, un cambio de tendencia, porque para ser tendencia alcista ya hemos visto que las velas semanales deben estar por encima de la media móvil de 30. Sin embargo, está dando indicios, ¿no?, de cambio de tendencia, porque acá se rompe el techo, hay un techito acá, vuelve, el piso es más alto que este y que este, se comienza a generar un aparente cambio de tendencia, al menos en el corto plazo, ¿no?
que se volvió interesante. Entonces, ahí ya la cosa cambia. Hay que adecuarse a la situación del mercado. Entonces, yo, por ejemplo, acá hubiera podido entrar en esta zona, en esta vela, por ejemplo, ¿no? Porque acá vemos un techo, aquí vemos un techo, y la vela que rompe el techo sería esta de acá. Yo no entré particularmente, se me pasó, la verdad no lo he visto, lo vi después. Acá, aquí vemos otro punto para no considerar, o sea, por ejemplo, aquí hemos visto que cuando hay volatilidad, a ver si nos acordamos, cuando hay volatilidad, no considero el punto máximo, ¿sí? Cuando hay volatilidad, cuando hay varias velas que nos indica que el mercado ha estado de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero se mantiene en ese nivel lateralizando, esas velas de lateralización no significan estabilidad. Si las velas son más o menos largas y están una al costado del otro, de la otra, nos están diciendo que hay alta volatilidad. Entonces, a partir de ahí, de la parte más alta de esa vela, es que considero el punto más alto hacia abajo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay que actuar como cirujano, ¿verdad? Lo que les estoy comentando es, digamos, de alta cirugía. Por ejemplo, aquí hemos visto un rebote. Aquí hemos visto un rebote. ¿Hasta qué punto consideramos pasar por alto ese rebote chico o lo tomamos en cuenta y a partir de ahí medimos hacia abajo? Yo particularmente hago lo siguiente. Mido de acá hasta acá. ¿Cuánto ha bajado? 6.31. Entonces, este rebote chiquito, por lo menos tiene que haber subido la mitad. Algo más del 3%. ¿Lo ha hecho? A ver. No, 2.61. Entonces no lo considero como rebote significativo. Es un rebote, sí, pero no significativo, porque ni siquiera ha rebotado la mitad de esta caída que ha tenido en este momento. Por lo tanto, tomo nuevamente la parte máxima y jalo hasta acá. ¿Cuánto ha caído? 13%. ¿Cuánto debería rebotar? Por lo menos la mitad, 6,5%. De acá hasta acá, ¿cuánto ha rebotado? 6.95. Ahora, es muy fácil hablar y decir, pues voy a comprar a tal precio y vender a tal precio. Pero por eso, a partir del 13%, ir comprando escalonadamente, ¿no? Repartir una parte del capital, no se va a meter todo el capital, una parte del capital e ir comprando a medida que va bajando, ¿no? Puede ser cada 3%, por ejemplo, 13%, 16%, 19% y una última 21%. Entonces, acá rebotó la mitad y con eso que hayamos comprado podemos salir a vender. Nuevamente, de aquí empieza a caer. Empieza a caer. ¿Cuánto cae hasta acá? 14%. 14%. ¿Cuánto debería subir? 7%. Vamos a ver si llega. 6.39. 6.39. No llegó. No llegó. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Antes de que llegue a la mitad, o sea, antes del 7%, hay que darle un margen de error y salir antes a vender, ¿no? Salir antes a vender. ¿Sí? Aquí no resultó, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos vender. Igual, en los demás casos, si ha caído 13%, la mitad sería 6,5%. Salgamos pues cuando está en 5,5%. Luego acá, punto máximo, hasta acá abajo,
Acá no llegó al 13%, llegó a caer solamente 10,20%. Acá no se pudo entrar. Acá yo la esperaba a partir de $247. No llegó a 247. Rebotó, ¿no? ¿Qué hago? Nada. Simplemente espero. Ahora, ¿cuánto bajó aquí? 10, 10 y algo más por ciento. ¿Cuánto debería ser el rebote? Por lo menos 5,25. ¿Cuánto ha sido el rebote? 9%. ¿No? Nosotros acá no hubiéramos entrado realmente, ¿no? Pero sí es un rebote significativo, porque no solamente alcanzó la mitad, sino que lo sobrepasó, ¿no? Fue 10 y rebotó 9. Entonces, este rebote sí es significativo. Por lo tanto, si por ejemplo tuviera que medir el punto alto a partir del cual hacia abajo voy a considerarle porcentaje de caída, sería desde acá. Siempre y cuando esto no siga subiendo, ¿no? Veremos qué pasa en los próximos días. Si de acá empieza a caer, desde ahí tomo la caída y busco el 13%. A partir del 13% entraría a comprar, lo cual significaría más o menos $241. $241, ¿sí? 241, 3% más abajo sería, hay que sacar la cuenta a partir de ahí. No he sacado ni siquiera la cuenta porque todavía no sé si esto seguirá rebotando, ¿no? Puede suceder también que rompa este techito de acá, que es 284, y de repente empieza a subir. O quién sabe, de repente ya tocamos fondo. Hay que ponernos en todos los escenarios, ¿no? Hay que ponernos en todos los escenarios. A ver, por acá me estaban comentando algo. Esto es lo primero. Este es lo primero que yo podría compartir como una alternativa de inversión, ¿no? Esta es la primera. Luego voy a comentar el cambio de tendencia. A ver, por acá. Profesor, ¿la estrategia es solo para invertir cuando el mercado está en alza? Bueno, aquí estoy explicando una primera estrategia cuando el mercado está cayendo. Augusto me dice, profesor, aunque sería bueno operar en sentido contrario en short de etapa 4. Bueno, yo lo estoy explicando. ¿El SH no es opuesto al SPY? Sí, sí. El SH es un ETF que hace lo contrario del SPY. Sí. También se podría hacer una inversión con un ETF inverso. O sea, si el SPY cae, quiere decir que el SH, que es un ETF inverso, también sería una alternativa, ¿no? El tema es que la bolsa ha caído tanto, y lógicamente puede caer más, pero en el largo plazo es alcista. O sea, el cambio de tendencia, corremos el riesgo de que pueda darse en cualquier momento. Aunque los fundamentos, por fundamento no creo que suceda, pero en el largo plazo es alcista. Ojo que el mercado ya sabe, ojo que el mercado ya sabe que las tasas de interés deberían llegar a 4,25, 4,50%. O sea, no digo que ya está asimilado, pero al menos eh, el mercado ya lo sabe. El mercado ya lo sabe. Entonces podríamos estar en el proceso de asimilación. Podríamos estar. Entonces, si bien es cierto, el SH hace lo contrario del SPY, este es un ETF, hace SH, sí, puede ser una alternativa, pero ojo, en el momento que rompa la media móvil de 30, deberíamos salir de ella. Sería otra alternativa de inversión, sí. Por acá me dicen, Apple está lateral. A ver, vamos a ver si Apple está lateral. Bueno, si es lateral, si quitamos la media móvil. Si ponemos la media móvil, es bajista. Está en etapa 4. Depende del enfoque de cada uno.
¿no? Si quito la media móvil de 30, sí se puede considerar que está lateralizando, ¿no? Si pongo la media móvil, bueno, simplemente no está, ¿no? La media móvil nos indica simplemente, aquí, en este caso, no está alcista. Puede ser que este sea su piso. Y está lateralizando ahí, efectivamente, ¿no? Con ligera caída acá. Y acá una ligera subida. Sí. De las tres grandes, o de las más grandes, entre Amazon, Microsoft, Google, ex Facebook, en fin, a mí particularmente la que más me gusta es Apple, ¿no? Es la que mejor se está portando entre las grandes. Franco me dice, ese análisis lo hace en periodo semanal. Bueno, el primero semanal y ahora lo estamos haciendo con velas diarias, en este caso del QQQ. Alberto me dice, esta estrategia no es de Minervini. No, luego lo voy a comentar. Fabricio me dice, profesor, disculpe, no entiendo bien. Compramos cuando cae X y recupera la mitad de X. Sí. ¿Por qué 13%? Porque la caída mínima que nos puede, digamos, generar una rentabilidad, o sea, si por ejemplo aquí cae, por ejemplo, ¿no? Aquí cae 7,5%, esto podría seguir cayendo más. Sin embargo, aquí nos genera una rentabilidad de 7%, la mitad es 4,71. Es muy corto, muy corto el retroceso. Tiene que ser un retroceso más largo para que el rebote también sea más grande. ¿Y cuál es el rebote que hemos visto después del 17%? El 13%. De tal manera que entre el 13 y el 17 podemos ir comprando 13, 16, 19, 21 o 22%, ¿no? Abajo. A partir de 13, porque el rebote tendría que ser mayor, más grande. Ninguna digamos, caída puede ser así. Tiene que haber serruchitos, ¿sí? Tiene que haber. Pero el tema es que a veces cae así. Entonces, si cae un 4%, yo no voy a ganar 2%. No puedo ser tan exacto y además de repente no sucede. Pero si la bolsa se cae 13%, ¿sí? Y de repente se cae más, pero yo ya empiezo a comprar por acá, así. Entonces la mitad aproximadamente estaría rebotando, con lo cual mi promedio fue acá y tengo más margen para salir. Y de repente salgo un poquito antes de llegar a este punto medio y me gano este margen. Entonces los rebotes pueden ser más grandes mientras más larga o acumulativa sea la caída o el retroceso. Otra pregunta, ¿por qué en la plataforma de TC2000 algunas velas salen pintadas y otras vacías? Esa es cuestión de configuración. Uno lo configura acá, edita, y ahí si quiere sale llena o si no, como está en este momento. Es una cuestión de configurar como uno quiera. A ver, John me dice, hay un gap el 12 de septiembre, que espero lo lleno en los siguientes días. El 12 de septiembre. Un gap el 12 de septiembre. Ajá. Claro, acá hay un gap. El gap es un hueco, ¿verdad? Hay un vacío acá, que es considerable, ¿no? De 308,60, $308, hasta acá, 302. Hay como $6 de diferencia, hay un hueco acá, ¿no? Acá también hay un hueco, que el mercado está demasiado volátil.
Christopher me dice, me gustaría aprender más sobre su estrategia con el QQQ. Ya, es cuestión de ponerla en práctica. Si tienen un poco de temor, hagan la inversión ficticiamente. O yo les puedo avisar también. Profesor me dice, año pasado llevamos curso de ETFs, en ese taller vemos OXE y estaba en etapa 4, pero ahora, ¿cuánto ha subido? Muy bien. Ahora, en lo que se refiere a cambio de tendencia, es complicado, pero les voy a mostrar un caso concreto. Por ejemplo, esta acción, solamente para efecto de demostrar cómo podría ser un cambio de tendencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Buenaventura. Yo con esto no quiero decir que compren Buenaventura, sino que quiero mostrarles como un ejemplo de lo que sería un gráfico que posiblemente esté iniciando un cambio de tendencia. Aquí establecemos la línea de tendencia. Cuando es bajista, la línea de tendencia une los techos entre sí. Cuando es alcista, la línea va por debajo. ¿Sí? Va por debajo. En este caso va por debajo, por ejemplo, ¿no? Va por debajo. Pero cuando es bajista, la línea va por encima, uniendo los techos entre sí. Bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las velas, estoy trabajando con velas diarias, ojo. Las velas diarias atraviesan la línea de tendencia. ¿Sí? Y son varias, con lo cual definitivamente rompió la línea de tendencia. Porque yo podría poner la línea de tendencia un poquito más arriba, un poquito más abajo, y si hay una vela que está ahí, que de repente la ha roto o no la ha roto, dependiendo de dónde yo haya puesto la línea, eso queda fuera de lugar porque aquí ya son varias velas, son como 6 velas que definitivamente han roto la línea de tendencia. Pero ahora viene lo siguiente. Aquí hay un techo, un techito. Vuelve ese techito, afloja y acá lo rompe. Rompimiento, ¿no? Lo rompe, afloja y esa línea que era techo ahora se convierte en piso. Se convierte en piso. Y ahora supuestamente esto debería subir. Está aguantando en el piso y lo más probable es que esto suba. Y rompa, y hay que ver si rompe nuevamente un nuevo techo, que sería acá. Yo pongo la línea media móvil en la parte superior del cuadrilátero. Lo pongo un poquito más arriba. Ahí está. Entonces, o quizás alguien se mete acá en acciones, el techo estaría alrededor de 7.22. En este momento está en 6.56. Una alternativa podría ser comprar y, sin ser muy ambiciosos, esperar a que llegue a 7.22 y ganar la diferencia respecto de 6.56, ¿no? Ahora, pero lo más probable o lo que se espera es que rompa el techo, ¿no? Rompe este nuevo techo. Entonces, aquí estamos viendo un posible cambio de tendencia. Claro, con velas diarias se está produciendo el cambio de tendencia, pero si nosotros lo vemos con nuestro radar de velas semanales, vela semanal, media móvil de 30, todavía no está en tendencia alcista, ¿no? Las velas están por debajo, velas semanales por debajo de la media móvil, y esta media móvil todavía apuntando a la baja. Entonces no se puede hablar todavía de una tendencia alcista, pero sí se podría estar gestando la tendencia alcista si lo vemos con las velas diarias y con la línea de tendencia que ha sido perforada y con los pisos y techos que hemos establecido, ¿no? Por eso esto es ya más quirúrgico, ¿no? Ver en el detalle. Otra que podría ser
es IFS, Bolsa de Lima, que también se negocia en Nueva York. Acá también algo parecido. Ha roto la línea de tendencia, ¿sí? Línea de tendencia rota. Aquí hay un techo que está siendo perforado. Aunque esta acción no es muy líquida, no se negocia mucho, pero simplemente para ejemplificar, ¿no? Rotura de línea de tendencia. Este piso es más alto que el anterior y el techo está siendo perforado. Eso me olvidé comentar en Buenaventura, el piso también, ¿no? O sea, hay rotura de la línea de tendencia, rotura del techo, pero ojo, acá hay un piso, este piso es más alto y este piso es más alto. Este techo es inferior a este está por encima y se espera pues que sea el techo más acá, ¿no? Jung me dice, yo creo que BBN sí hay cambio de tendencia diaria porque rompió estructura e hizo un mínimo más alto luego. Sí, sí, aparentemente sí, Buenaventura ha sido también tan castigada, ¿no? Desde los $12 hasta casi 5.01 me parece que pasó, o 5.03. Entonces, lo mismo podríamos nosotros aplicar a la bolsa de Nueva York, pero eso todavía definitivamente no hay, ¿no? Vamos a ver SP500. Todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero en algún momento se va a producir, seguramente. Y normalmente se produce cuando todo el mundo está pesimista, ¿no? Es la opinión contraria. La bolsa se comporta a la opinión general de todos los analistas, los gurús. Cuando todo el mundo está pesimista, es ahí cuando la bolsa da la contra, cuando menos se espera. Entonces, ¿quién sabe? Quizás esta fue la peor vela, no porque sea verde, sino porque hizo mínimo en los últimos meses, y quizás haya sido esta, no lo sabemos. Por aquí hay una frase de Minervini, ¿no? Que me parece acorde a lo que estamos comentando. Minervini dice, si bien mi instinto dice que nos estamos acercando a un fondo, la experiencia me dice que me ciña a las reglas y deje que el peso de la evidencia guíe mi operación. Un mínimo ocurre un día, el mercado alcista dura años. El gran dinero se gana detectando tendencias, no fondos. La tendencia actual es down, es bajista. ¿Perfecto? Entonces, eh, nosotros generalmente deseamos, anhelamos comprar en el piso, pero resulta que eso es complicado porque nadie sabe dónde es el piso, ¿no? Quizá ya fue o todavía está por venir. Pero el hecho de comprar en el piso no significa que necesariamente vamos a ser los más rentables, porque si entramos en el piso, no creo que sea con todo el capital, quizás con una parte, porque estaríamos como un poco apostando, ¿no? La idea no es apostar. Entonces, mientras tanto, en el argot bursátil podríamos estar continuando con nuestras timbas, ¿no? Entrar y salir, entrar y salir. Y tampoco sugiero mucho, como les digo, cuando hay mucha volatilidad, mi sugerencia es abstenernos, ¿no? Estos días hubo tremendas volatilidades, ¿no? Esta vela verde que empezó de abajo y terminó arriba y luego vino un revolcón de arriba abajo y hoy, ayer y hoy, perdón, sí, pues ayer y hoy también han subido.
no son las condiciones adecuadas como para invertir, ¿no? Bien, entonces ahí está el segundo punto, cambio de tendencia. Ahora, una tercera sería un poco ya adelantarnos a lo que serían las inversiones en acciones. Y la inversión en acciones se basarían, por un lado, en lo que ya estuvimos hablando al principio, ver tendencia alcista con velas semanales, primero que la bolsa está en tendencia alcista, y luego buscar acciones que también estén en tendencia alcista, ¿sí? En estos momentos hay algunas acciones que están en tendencia alcista, hay algunas, y las voy a mostrar. Pero, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que si la bolsa tiene retrocesos fuertes, nos puede malograr la película en estas acciones. Por ejemplo, esta primera, SGML. Lo voy a poner con velas semanales. Media móvil de 30 y está claramente alcista, ¿no? Claramente alcista. Y además, con un aumento de volumen. Está creciendo el volumen. Está sumamente interesante. Sumamente interesante. Pero, ¿qué la puede malograr? ¿Qué la puede estropear? Si la bolsa tiene una caída fuerte, lógicamente la puede hacer retroceder. No digo que va a cambiar de tendencia necesariamente, pero sí la puede afectar. Pero esta, por ejemplo, es una alternativa, ¿no? Uno podría entrar acá o haber entrado acá. Mire, esto viene desde dónde, ¿no? Y no es una acción que sea antigua, es relativamente nueva. Y algo de lo que dice Minervini es tener en cuenta, lo que él hace es tener en cuenta a aquellas acciones de empresas que están en sus primeros años en bolsa de valores, dentro de los 10 primeros años en la bolsa de valores, ¿sí? Esto no significa que apenas salga la bolsa a entrar a comprar, no. Que tenga un recorrido, un año, 2 años, pero a partir de ahí, hasta los 10 años, están las mejores acciones porque tienen mayor potencial de subida. Miren el volumen, cómo está subiendo. Entonces, podemos encontrar algunas acciones que están en tendencia alcista, pero pues por ponerles un porcentaje, será el 5% del total de valores que se negocian en la bolsa, con lo cual pues se hace un poco más peligroso, ¿no? Ahora imagínense, si la bolsa estuviera al alza, tendríamos más oportunidades como esta, ¿no? Tendencia alcista. Ahora, ¿qué dice Mark Minervini, según su estrategia, y lo que vamos a llevar también próximamente en un taller para quienes quieran inscribirse, un taller avanzado de trading en acciones en bolsa de valores, como preparándonos para la subida? Mark Minervini, luego de las velas semanales, aplica velas diarias, quitamos la media móvil de 30 y ponemos media móvil de 200 días, que es esta línea de color violeta, que debe estar al fondo, abajo, como aparece aquí. Entonces, acá le ponemos, esta es la de 200 días. Perfecto. Luego, media móvil de 150 días, que es esta de color marrón claro. 150 días. Y debe estar por encima de la de 200. Luego, la de 50 días, que debe estar por encima de la de 150 y esta a su vez por encima de la de 200. Y lógicamente que las velas por encima de la de 50. En otras palabras, esto está en orden. 200 al fondo, más arriba 150, más arriba 50 y más arriba las velas. Por lo tanto, recontra comprobado que esto está en tendencia alcista, vista por velas semanales panorámicamente y vista en detalle con velas diarias y medias móviles distintas.
Perfecto. Tendencia alcista. Pisos y techos cada vez más arriba. Otra. Esta de acá. Vamos a verla con velas semanales. Y media móvil de 30. ¿Es alcista o no? Sí. Ya hasta se nos fue, ¿no? Se ha ido mucho. Pero hay acciones con tendencia alcista. Ahora, vista ya no panorámica, sino más en detalle con velas diarias. Media móvil de 200 abajo, media móvil de 150 un poco más arriba, media móvil de 50 un poco más arriba, y por encima de ella, las velas diarias. ¿Tendencia alcista? Sí. Tendencia alcista, sí, definitivamente. Perfecto. Ahí hay dos. Me parece que esta de acá también es alcista. La pongo en velas semanales. Media móvil de 30, por debajo de las velas semanales. Ahora la pongo con velas diarias. Vela de 200, perdón, línea media móvil de 200 días abajo, más arriba de 150, más arriba de 50 y por encima las velas. Esta no está tan bonita como las anteriores, porque vemos que las velas en algún momento han roto la media móvil de 50, ¿no? Sin embargo, no deja de ser interesante, al menos como objeto de estudio. Acá hay otra que es una ADR de una empresa eléctrica argentina, Pampa Energía, con velas semanales, respetando en la mayor parte del recorrido la media móvil de 30 semanas. Perfecto. También, y esto sí está en tendencia alcista, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos hacer es ir preparándonos, buscando acciones que tengan este comportamiento alcista, irlas apuntando, registrando. Por ejemplo, yo tengo acá una pequeña ficha donde apunto el valor, o sea, el nombre de la empresa, capitalización bursátil. Para trading, si es para trading, eh, la idea es comprar acciones que tengan una capitalización bursátil entre 1 billón y 10 billones de dólares, con B. Entre 1 billón y 10 billones. ¿Sí? Fecha de publicación de los estados financieros. Es importantísimo. Nosotros no podemos quedarnos en las manos con acciones de una empresa que está a punto de publicar sus estados financieros, porque ese día se publica y los precios pueden o subir tremendamente o caer tremendamente. Unos 3 días antes, como máximo, ya deberíamos haber soltado esas acciones. Y si se acerca la fecha y nos interesa comprar las acciones, abstengámonos y esperemos que pase la fecha y sobre esa situación ya nosotros compramos. Y si las cosas salieron bien y los precios subieron, la subida no va a ser de un día o 2 días, va a ser de semanas posiblemente, y nosotros podemos subirnos a la ola. ¿Sí? No podemos encargar el éxito de nuestro trading o inversión a la suerte, porque eso sería apostar. Olvídense de la apuesta. La mentalidad de apostador no entra aquí. ¿Sí? Si entran con esa mentalidad van a perder. Ya hay una frase interesante, más vale perder correctamente, ¿sí? Más vale perder correctamente que ganar incorrectamente. El tiempo se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Si usted se encarga, si usted se comienza a ganar de manera incorrecta, es decir, al champú, ¿sí? Porque me tinca que esto va a subir y gané, está condenado al fracaso porque la suerte no lo va a acompañar siempre. En la segunda o ya en la tercera, la bolsa se la va a cobrar y le va a quitar todo lo ganado y más aún parte del capital.
En cambio, si usted pierde correctamente, y eso significa en el trading, hablo del trading, no de inversión a mediano o largo plazo. En el trading significa que uno debe saber que antes de invertir puede perder y debe limitar sus pérdidas con el stop loss. ¿Sí? O sea, nosotros no debemos considerar que el total de nuestras inversiones van a ser ganadoras. Por ejemplo, Marvin Nervini, de 10 operaciones que realiza, de 10 operaciones que él realiza, 5 son ganadoras y 5 son perdedoras. ¿Y cómo así es el campeón? Porque en las 5 perdedoras, el máximo se permite perder el 7%. En algunas pierde menos, pierde 5, o de repente cuando ve que las acciones están flojeando, no suben ni bajan, vende ahí mismo, 0%. Espera un par de semanas y si la acción no resulta, está tonteando, está lenta, no se mueve mucho, está por ahí, la vende recuperando el capital, por decir. Entonces su promedio no es 7%, podríamos especular que puede ser el 5%. Pero en las ganadoras, ¿cuánto gana? 70%, 50%, por poner un ejemplo, un promedio, por ejemplo, por poner un promedio, 60%. O sea, en las 5 operaciones ganadoras se lleva el 60% y en las 5 perdedoras el 5%. ¿Y eso cómo se refleja? En dinero. Ese es aplicar el trading. En el trading hay que ser conscientes de que podemos perder. Hay que ponernos en todos los escenarios. Antes de comprar, hay que ponernos en el escenario de ganadores, en el escenario de que las cosas van por ahí, no se manifiesta la acción, ni sube ni baja, y hay que ponernos en el escenario de qué sucede si baja. Yo tengo que ya anteponerme a esa situación y saber cuánto es lo que máximo me podría permitir perder yo. ¿Perfecto? De tal manera que suba, baje o se mantenga el precio, emocionalmente no me va a afectar. Porque si por cada pérdida me deprimo, no voy a llegar ni a la semana haciendo trading, ¿no? Y termino cardíaco. La idea en este caso es, de antemano, yo sé cuánto podría perder. ¿Sí? ¿Cuánto podría perder? Eso es el trading. Poner mi stop loss, que significa regular, cronometrar o configurar cuál sería mi máximo nivel de pérdida en caso que las cosas no funcionen bien. Entonces acá tenemos market cap, fecha de publicación, en qué sector está, utilidades, ¿no? Bueno, esta es una ficha, digamos, que me simplifica un poco la vida cuando trato de hacer, cuando aplico el trading, ¿no? La fecha de publicación de los estados financieros es importantísimo. El market cap también lo apunto, a qué sector pertenece y las utilidades que está generando la empresa. Otro punto importante también que señala Marvin Nervini, bueno, yo acá me he ampliado un poco. Yo todos los días, por ejemplo, apunto cuál es el nivel en que se encuentra el Standard & Poor's 500. Por ejemplo, en estos momentos, hoy, está en 3.719 puntos. Entro acá a Finbis y aquí está, 3.719 puntos. ¿Cuánto ha subido? 1.14. Acá está, 1.14 ha subido. Ahora, desde el punto máximo, ¿cuánto de caída tiene? Menos 22,68%. Eso lo saco de acá nomás, con el SPY, ¿no? No lo estoy sacando del índice, es una referencia nada más. Aquí pongo SPY. Y aquí está, ¿no? Del punto máximo, menos 22,68%. Acá está. Lo mismo hago con el QQQ, que tiene que ver con el Nasdaq. Del mayor puntaje,
¿Cuánto abajo está? 33,58. 33,58. Lo que sostiene Minervini es un detalle que yo lo vengo siguiendo desde hace algún tiempo, y es lo siguiente, ¿no? Un indicio de cambio de tendencia o de tendencia alcista en todo caso, es cuando hay nuevos máximos en las últimas 52 semanas, o sea, en el último año, que está por encima de nuevos mínimos. ¿Me dejo entender? O sea, hay mayor cantidad de acciones que están haciendo nuevos techos o están rompiendo techos, alcanzando nuevos niveles máximos frente a aquellas acciones que están haciendo peores precios históricos en el año. En este caso, desde eso que está con fondo verde, de acá, no se ha vuelto a producir esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, nuevos máximos está superando a nuevos mínimos, 121 contra 89. Esto fue el 18 de agosto. Desde entonces, no se ha vuelto a repetir. En todos los casos, todos los días, los mínimos han superado a los máximos. Entonces, esto lo vengo siguiendo también como una especie de guía, ¿no?, de lo que viene sucediendo con la bolsa. Porque recordemos, el Standard & Poor's 500 reúne a las 500 empresas más importantes de la bolsa, pero la bolsa tiene casi 10.000 empresas. ¿Qué sucede con el resto? Puede suceder también que las principales empresas que conforman el Standard & Poor's 500 podrían estarse mostrando a la baja, pero quizás las acciones que no están conformando el Standard & Poor's 500 podrían estar mostrando cierta recuperación. Entonces, de alguna manera, esto es una guía también. El RSI es algo propio que yo estoy haciendo un seguimiento, ¿sí? No sé si todos conocemos el RSI. El RSI, por ejemplo, si lo ponemos aquí, es un indicador que nos permite saber si las acciones están caras o están sobrevendidas o están sobrecompradas. Acá, la última opción que dice índice de fuerza relativa. Le doy clic ahí y me aparece un gráfico acá en la parte de abajo. Este gráfico está entre el nivel 0 y el nivel 100. ¿Sí? Nivel 0 y nivel 100. Acá es 0 y acá es nivel 100. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que cuando las acciones están por debajo del nivel 30, ¿sí? O sea, si por ejemplo las acciones están en este momento ahí, pero el RSI está por acá, por 30 o por 20, en este caso por debajo de 30, se considera que este precio de acá está sobrevendido, o sea, está barato. ¿Sí? Eso dice la teoría. ¿Y qué pasa si las acciones están por encima de 70? Digamos, está en 80 en este momento, y esto está acá, así, en este nivel. Quiere decir que este de acá, este precio de acá, está sobrecomprado, o sea, está caro, porque está encima de 70 el RSI. Eso dice la teoría, ¿no? Yo hago un poco lo contrario. Como busco que las acciones estén impulsadas al alza, de preferencia busco empresas que estén sobrecompradas. El método de Marvin Minervini propone algo así como lo siguiente: comprar caro para vender más caro, ¿sí? Comprar caro para vender más caro. Por lo tanto, esto significa que si encontramos una acción que tenga un RSI por encima de 70 y la teoría nos dice que esto está caro, pues si está en tendencia alcista, está con las medias móviles como queremos y el RSI está por encima de 70, yo particularmente tomo esta teoría, pero de manera inversa. Me subo a la ola. Y si por el contrario, el RSI me muestra que está en el medio o que está por debajo de 30, está sobrevendida, o sea, supuestamente está barata, no hago caso porque puede ser que esta empresa, esta acción, puede estar en tendencia lateral o en etapa 4 dentro del ciclo bursátil.
Entonces digamos que me rebelo contra la teoría que sostiene el RSI y más bien si tomo algo de ella es para hacer lo contrario. Y en este caso, yo podría decir que el RSI está mostrando desde hace mucho tiempo acciones sobrevendidas que superan a las sobrecompradas. O sea, las baratas están abundando desde hace buen tiempo a las caras y cada vez hay mayor número de empresas baratas, sobrevendidas. Entonces, aquí, por ejemplo, en los últimos días, y para ser más específico el día de hoy, el RSI, que supone el número de empresas que están sobrecompradas o caras, es 143 y está por debajo de las sobrevendidas, que es 383, ¿no? Entonces, yo espero acá que las empresas sobrecompradas, o sea, supuestamente, entre comillas, más caras, comience a aumentar y empiece a sobrepasar a las más baratas. Perfecto. Entonces acá, bueno, acá tengo otros datos que vengo siguiendo. Y eso es, pues, en conclusión, los tres enfoques que podríamos dar a la bolsa, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Sí, profesor, Sí, ¿qué tal? ¿Qué una tal? pregunta. Sí, buenas Sí. noches. Mire, ¿Cómo está, señor Mendieta? ¿cómo determina las acciones que están en ascenso de un gran número de acciones que hay en el mercado? Viendo las tendencias más fuertes. Yo sé que la respuesta es fácil por comparación, pero si se trata de 10.000, ¿cuál es su método? ¿Cuál Ah, es el ya. Yo método? busco acá en Finbis. Entro en Screener. Aquí lo que hago es, para buscar acciones, busco el volumen del día, mínimo 300.000 acciones negociadas de volumen en el día. Porque recordemos, no podemos, por ejemplo, buscar esta acción, digamos esta, que tiene 200 acciones negociadas nada más en el día de hoy, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que esta empresa se llama, por ejemplo, AACW. Ni siquiera aparece acá. Bueno, lo que quería decirles es que el volumen no puede ser muy bajo porque si no, va a ser complicado poder negociar y es demasiado riesgoso. Entonces, por lo menos el volumen debe ser 300.000. Entonces, aquí en volumen del día, busco 300.000 acciones. Ahí está. Entonces, todas estas empresas son mínimo de 300.000 acciones negociadas en el día. Y miren cómo se ha reducido. Solamente hay 3.301 empresas con más de 300.000 acciones negociadas el día de hoy, del total de casi 10.000. Segundo, market cap, capitalización bursátil. Esto no tiene desde 1 billón para arriba, ¿sí? Pero sí hay el rango de 2 billones a 10 billones. Entonces aquí le doy clic y se redujo. Ahora hay 876 acciones. Otro, eh, me voy acá al botón de análisis técnico. Y aquí a veces hago una cosa u otra. Una, por ejemplo, busco el RSI que sea máximo, que esté por encima de 70, el indicador RSI, que ya hemos visto que son las, entre comillas, caras, ¿no? Según la teoría. Le doy clic y acá se redujo solamente a 9. Y hay poquitas porque la bolsa está mal, ¿no? Entonces acá comienzo a ver, pongo el cursor encima del ticker, símbolo, código mnemónico, y me doy una idea, ¿no? Y si ya me parece interesante, me voy al gráfico de Investing. Entonces por acá, por ejemplo, acá veo esta, ¿no? SGML. Y creo que ya la puse aquí, ¿no?
Ahí está. Por ejemplo, esta, TRMD. Ahí está también, no la había visto. Esta. Está por encima de las medias móviles y en orden las medias móviles, ¿no? 200, 150 y 50. Esta, por ejemplo, al ojo no la considero mucho porque la subida es muy empinada, ¿no? Igual la podemos ver. WAF de... Lo interesante es el volumen acá, ¿no? Con volumen ha subido. Sin embargo, las medias móviles no están en orden. La de 200 está arriba cuando debería estar abajo. La de 150 abajo, la de 150 está bien, la de 200 debería estar acá abajo. Entonces, por ahí voy filtrando. Ahora, otra forma de filtrar, lo vuelvo a nada esto, del RSI, y la otra forma de filtrar es que acá, nuevo máximo en las últimas 52 semanas, nuevo AIG. Aquí hay 14, por ejemplo, ¿no? Entonces comienzo a chequear. Esta, por ejemplo, parece interesante, CFR. CFR. No convence. La media móvil de 200 está en medio, debería estar acá abajo. Sin embargo, hay algo interesante acá. Hay lo que se llama la contracción de la volatilidad. Y esto es bastante interesante. O sea, esta es tendencia lateral, ¿no? O sin tendencia. Entonces el techo es el mismo prácticamente. Acá, acá, acá está el techo, acá está el techo. Pero hay algo interesante, que el piso es cada vez más alto. El piso está acá, el primero, después está más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Y en algún momento lo más probable es que esto salte, rompa el techo. ¿Perfecto? Esa figura, ese patrón, yo lo suelo utilizar. Y algo de eso se está viendo acá. Es cierto, no está en tendencia alcista, está en tendencia lateral. Pero esto tiene pinta de subir. Es más, ya está empezando, ¿no? Sino que no hay una vela verde que sea larga y que evidencia realmente que está ya en tendencia alcista. Ese tiene la pinta. No tiene que ser exacto, ¿eh? Ojo. O sea, los gráficos no son simétricos, no están hechos con escuadra, no tiene que ser tan evidente tampoco, porque recuerden que así como nosotros lo estamos viendo con ojos de traders o de inversionistas, miles o millones de personas están haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, hay que ser un poco flexibles con esto, ¿no? Acá no llega el techito, ¿sí? O si bajamos esto, vemos que acá hay una rotura, ¿sí? Pero si se repite ese vaivén, sube y baja, podemos ser flexibles con el techo. Por eso se habla de zona de techo antes que línea de techo. Entonces nosotros podríamos establecer una zona de techo, por ejemplo, ahí, ¿no? Uno tiene que ser flexible. Es más, también puede suceder esto. Tengo acá la contracción de la volatilidad, se va achicando, y de repente esto cae más abajo, y la gente se asusta, es una sacudida del mercado. Y luego retoma, ¿no? Y se produce. Entonces la gente está esperando que sea cada vez más arriba, y acá se asustan y venden, ¿no? Venden. Y luego retoma y se va para arriba. Y nos jalamos los cabellos, ¿no? Entonces, hay que ser flexibles y hay que ser conscientes de que puede venir una sacudida
Por eso, la idea es entrar cuando se rompe el techo, no entrar cuando está lateralizando, ¿no? La idea es entrar cuando se rompe el techo. Y si la rotura de techo es con una vela verde y larga, que puede ser una vela así como esta, acá arriba, da más confianza. Un mercado que está golpeado, que está nervioso, que está sube y baja, que está altamente volátil, puede afectar a esta acción, ¿no? Recordemos una acción chica. ¿Cuánto de capitalización tiene? ¿Cuál es? CFR. CFR tiene 9 billones nada más de capitalización. Entonces, si el mercado está sumamente impredecible, lógicamente que una acción de 9 billones se puede ver afectada, ¿no? Perfecto. Entonces, de esa manera es como yo suelo buscar. Acá busco otra más. Acá también parece interesante esta AE, ¿no? Entonces, así voy buscando. RGA. A ver esta. Esta tiene algo parecido también. A ver. Ajá. Ahí está. Esta sí, está más alcista, ¿no? Tiene la media móvil de 200 abajo, 150 intermedia, 50 arriba y las velas por encima. Y además acá está rompiendo el techito, ¿no? Bueno, medio rara. Es que el mercado también afecta. Está interesante. Entonces así la voy buscando. Con nuevo AIG o si no, con RSI más de 70, por encima de 70. Y las previas que han sido de 2 a 10 billones y más de 300.000 acciones en volumen. ¿Perfecto? CFR no tiene volumen. CFR no tiene volumen. CFR. Ah, ajá, a ver. CFR. Sí es volumen bajo, ¿no? Pero lo habíamos visto acá. Tiene 357.000. O sea, más de 300.000 que habíamos puesto aquí. Perfecto, entonces espero que haya sido útil de alguna manera el webinar que hemos tenido esta noche. Perfecto. Y pronto estaríamos iniciando también, para quienes se interesen, en un taller de trading en Bolsa de Valores de Nueva York. Para ser más precisos, este lunes que viene, lunes 24 de octubre, ¿sí? Es un taller donde vamos a hablar sobre acciones, trading en acciones, preparándonos para cuando se presenten las condiciones de invertir, ¿no? Acá muestro algunos detalles de lo que proponen los grandes traders. Sí, voy a enviar la grabación y bueno, el costo es 370 soles del taller. Considerar la gestión de riesgo como el componente más importante para ser ganadores consistentes, ¿no? La gestión de riesgo, que vamos a verlo de manera técnica. No solamente hablar de que la media móvil de 30 es nuestra guía, sino ya que hay que ver estadísticas de nuestras propias operaciones para en función a eso uno poder trabajar. O sea, la idea es que cada uno pueda saber en un lapso, por poner un mes, cuántas operaciones han sido ganadoras, cuántas perdedoras, cuál es el promedio de las operaciones ganadoras, cuál es el promedio de las operaciones perdedoras, y eso hay que consignarlo en un backtesting, un testeo, en un Excel. Si nosotros no sabemos cuál es nuestro récord ganador y cuál es nuestro récord perdedor, o el promedio en cada caso, sobre qué base podemos hacer trading si no sabemos cuán efectivos somos. Entonces es importante saber cuál es nuestro nivel de eficiencia para en función a ello, a esa estadística, a ese testeo,
poder trabajar futuras operaciones y poder medir nuestro riesgo. Perfecto. No adivinar pisos tampoco, ni tratar de comprar a los precios más baratos. Son algunos de los mandamientos. ¿Cuánto dura el taller? Lunes, martes y miércoles de una semana. La siguiente semana nuevamente, lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8:30 a 10 de la noche. 6 clases, de 8:30 a 10 de la noche, lunes, martes y miércoles, a partir del lunes 24 de este mes, este lunes que viene. Comprar acciones de gran impulso alcista. Si se cabe la frase, comprar caro para vender más caro. Oídos sordos a los análisis de expertos o de gurús. Solo ver las noticias principales, generales, y el gráfico nos da gran parte de lo que queremos buscar. Dar la razón al mercado antes que a sí mismo. No, pero yo veo que Alibaba es una gran empresa y cada vez está creciendo. Sí, pero el precio se está cayendo. No, pero tiene que subir. Bueno, si quieres tener la razón, compra más. Si quieres ganar dinero, dale la razón al mercado. Asumir pequeñas pérdidas como parte del negocio, en el caso del trading, efectivamente. No invertir cuando el mercado es bajista. No es necesario tener una estrategia espectacular para lograr resultados espectaculares. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Por eso está el stop loss. Y hay que corregir antes que lamentar. Trabajar sobre las estadísticas de nuestra propia operativa y no sobre supuestos. ¿Perfecto? Muy bien, señores. Nos quedamos ahí. ¿Sí? Muchas gracias por su participación en el webinar. Agradecido con todos ustedes y siempre estamos en contacto para cualquier inquietud. Siempre yo dispuesto a poder responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias, señores. Buenas noches.